La Bergogliana con Alicia Barrios por Radio Rivadavia. Echoes of another time, playing lightly on my mind. Me voy a hablar de un tema muy sensible para todos, para nuestros corazones, porque mañana es 2 de abril. Y es un momento especial en el que recién ahora, después de tantos años, muchos familiares están pudiendo rezar ante la cristiana sepultura de los caídos en Malvinas, y para eso estoy en comunicación con un amigo, investigador, historiador, abogado, con el doctor Clopet. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas tardes. Hola, Alicia. Buenos días, perdón. Buenos días y felices Pascuas. Igualmente. Contame un poco. Pascuas. Es cierto que estoy siguiendo muy de cerca todos estos acontecimientos de la identificación de los 90 soldados que pudieron ser reconocidos gracias a la ciencia y a la buena voluntad de algunas personas. Yo creo que hace ya varios años el cardenal Bergoglio, en una homilía el 2 de abril de 2008, dijo: la herida está abierta y no cicatriza, decía. Y gracias a Dios que esta identificación de los 90 cadáveres es que nos permite empezar a cicatrizar un poco esa herida abierta de nuestra querida Argentina, luego de esa contienda tan trágica como fue la Guerra de Malvinas. Y no hay mayor no hay mayor plenitud que poder ya no rezarle al soldado argentino solo conocido por Dios, como decían esas cruces en el cementerio de Darwin, sino que ya se puedan identificar para uno saber que su hijo o su sobrino o su hermano están identificados y descansan en paz en nuestra propia tierra, que son las Malvinas. ¿Cómo habrán tomado esto los isleros, no? Sí, los isleros son personajes bastante extraños, en el sentido de que ellos siguen muy apegados al Imperio Británico, ellos se sienten ingleses, pero la realidad es que el suelo es nuestro, la tierra es nuestra, es una parte de nuestra Argentina, y justamente yo estaba leyendo estos días de que hablaban de algunos de los familiares de repatriarlos a la Argentina, y una de las personas dijo: acá no hay que repatriar porque están en nuestro propio suelo, ¿no? Uno podrá decir: lo quiero cambiar de ciudad, lo quiero cambiar de provincia, pero no ya de la repatriación de los restos, porque los restos están en la Argentina. Es probable que a los celtas no les haya agradado, vaya a saber, algunos sí, algunos no. Lo único que es cierto es que la cristiana sepultura, si bien la tenían, es bueno que se puedan identificar para saber quiénes son con nombre y apellido. Claro. Porque si bien Dios, la grandeza de Dios, los tiene en un lugar seguramente preferencial, porque guarda que fueron héroes, ¿no? No fueron los chicos de la guerra, fueron héroes. Esos héroes conservan un lugar especial en el cielo, ¿no? Así como los santos, los mártires, tienen un lugar especial en la eternidad. Y los héroes de una guerra justa, de una guerra, si bien la guerra fue trágica, fue una guerra justa, fue un reclamo justo, estos héroes yacen en la eternidad, pero gracias a Dios que pueden ser reconocidos en nuestro suelo. Y eso es un alivio para lo que decía Jorge Bergoglio: la herida está abierta y no cicatriza, en el 2008. ¿No? A mí me conmueve mucho todo esto que está pasando. Aparte, yo cubrí toda esta guerra como corresponsal en los foros internacionales, y te digo que fue cuando terminó la guerra. Yo estuve era chiquita, y tenía una depresión que me duró como 6 meses, tenía un bajón, trabajaba todo, viste, pero era un peso muy grande, ¿no?
Mira, a mí me pasó algo parecido porque yo soy de la generación de Malvinas. Yo me ofrecí para ir de voluntario cuando se produjo esta contienda. No fui convocado para nada, pero yo tengo gente de mi generación que peleó, y algunos murieron, y eso que te pasó a vos del final de la guerra, esos meses subsiguientes, ese tiempo subsiguiente, fueron tiempos donde se intentó desmalvinizar la historia. Ay, ¿no? sí. Lo dice el cardenal Bergoglio en sus homilías, que hay que rescatarlas sobre el tema de Malvinas. Bergoglio hablaba de que criticó los intentos de la desmalvinización de la historia, ¿no? Y lo dijo él, una parte oscura de la historia argentina que solo adquiere luz desde el coraje y la valentía de los que lucharon en esas islas, dice. Tanto los que descansan en tierra y aguas propias, mirá, lo dice Jorge en el 2008, en tierras y aguas propias, como los que volvieron a la Argentina con vida. Yo me acuerdo que cuando vinieron no los dejaban acercarse a los periodistas, no los dejaban hablar. Eran como si hubieran tenido peste. Eran como si vinieran, viste, leprosos. Leprosos, viste, y los mandaban un leprosario, eran como, no querían ser reconocidos, no querían ser vistos por nadie, nos ocultaban. Y esta gente fueron héroes, nos guste o no nos guste, porque ellos dieron, es la virtud cristiana de la piedad, el amor a la patria y el dar la vida por el otro, es algo que lo ha dicho Cristo. No hay amor más grande que el que da la vida por los que ama. Y esta gente que no eligió ir, es cierto que ninguno de nosotros eligió hacer una contienda bélica. Se podrá criticar la decisión de los militares en ese entonces, pero la realidad es que no se puede solamente mirar lo negativo, sino que hay que ver los aspectos positivos. La Argentina se puso de pie después de muchos años, y hubo grandes gestas heroicas, y hubo gente que tuvo heroísmo y que puso el pecho contra un imperio que se nos vino encima. Y esas son cosas que hay que rescatar para que la Argentina tenga sentido. Si no, la Argentina pierde sentido. Nosotros, si no encontramos y si no le damos el espacio que merecen, es una cosa muy grave el olvidar a esos héroes. Claro, aparte, mira, ahora que me quedé hablando con vos, me vino este recuerdo, ¿no? De Sí. cómo los escondían para que no hablaran y de todo ese hermetismo que había, esa cosa oscura, ¿no? Pero era como si hubieran sido unos asesinos. Delincuentes, claro. Delincuentes, ¿entendés? Y esas son cosas que han marcado a la Argentina, y la han marcado en algo negativo, en un aspecto negativo. Vos fíjate que todas estas tragedias, hay muy pocos que las rescatan y que encuentran un sentido a esas tragedias, ¿no es cierto? Hay muy pocos. Te digo que Hay en general otro... esto es una cosa muy argentina, ¿eh? Sí, pero yo te vuelvo a decir, la desmalvinización fue tremenda. Y al día de hoy, que todavía se sigue queriendo desmalvinizar, al día de hoy que se quiere mirar se los tilda como los chicos de la guerra, ¿entendés? Sí. Ahora, ese libro, qué desacierto que fue, ese nombre, yo me acuerdo perfectamente. Sí, pero hay estos días en algunos de los diarios de los más importantes hablan de los chicos de la guerra. Mira, Jorge lo dijo en el año 2010, Bergoglio, siendo cardenal, muchos regaron con su sangre ese suelo, que es argentino. Y dijo, a su vez pidió no perder el respeto por los que dieron la vida por la patria, no perder el respeto, y a nosotros nos los quisieron ocultar como si fueran, como dijiste recién, delincuentes. Ellos ejercieron la virtud de la piedad y la virtud de la fortaleza, ¿entendés? O sea, si nosotros no le damos un sentido de esta mirada, entonces sí fue una locura, o sí fueron todos leprosos, ¿entendés? Y eso es una cosa que a mí me da medio fastidio y me pongo así como enojado, porque a mí me duele ver
cómo nos hacemos los distraídos y cómo queremos negar las realidades que se dan en nuestro suelo. Mira, aparte yo pienso en las familias que han padecido durante todos estos años también esa discriminación, ¿no? Pero las familias fueron discriminadas, los combatientes fueron discriminados, ¿entendés? Hubo una discriminación, porque acá lo que hay que pensar es que hay que darle a esto un sentido social, ¿entendés? El cardenal Gregorio hablaba de un resarcimiento social a los excombatientes. Resarcimiento social es darles el lugar que merecen. Sí, no se y las familias merecen ese lugar. El homenaje, el desfile. Pero por Dios, el país que no reconoce a sus soldados, a sus heroicos personas que batallaron por la defensa de la soberanía, es un país que está sin destino. Y por eso hay que ponerse de pie ante estas circunstancias. Y yo te agradezco muchísimo, Alicia, que me hayas llamado, porque no puede ser que la Argentina... Ahora yo te hago una pregunta. Nosotros hemos tenido otras guerras. Sí. Y yo te pregunto, ¿ante los combatientes la actitud era la misma? Mirá, las guerras, si hablamos de guerras internacionales y de guerras justas, como fue la guerra con el Brasil, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no? 1827, donde fuimos derrotados, donde ganamos la batalla de Ituzaingó y derrotamos al Imperio de Brasil. Ahí, y el mismo San Martín, todas las batallas, esa gente eran reconocidos como seres superiores, es lo que te estoy diciendo. En el cielo Dios los tiene en un lugar enarbolado, y nosotros acá los ponemos abajo de la mesa, lo tapamos con un mantel y de paso, si podemos, le damos una patada. Eso es lo que nosotros hacemos. Y aparte, ninguneo, poco privilegio de plata, nada, como de lástima, ¿viste? Sí. Ahora, volvemos a las mismas ideas, ¿no? La patria tiene que acordarse de ellos. No puede excluir de su recuerdo a ninguno que fue convocado. Lo dice Jorge Bergoglio. Yo te estoy diciendo lo que dice nuestro querido Papa. Tiene que hacerse cargo de tantos corazones con cicatrices y decirles gracias a los que quedaron en las islas o sumergidos en el agua. Esas son las palabras de un pastor que les da lugar privilegiado a los que ejercieron esta virtud de la fortaleza y la virtud de la piedad. Claro, estaba pensando también que, o sea, dentro de lo que es el ninguneo, ¿viste? Sí. La cosa, muchos de ellos han sido prisioneros encima de todo lo que pasaron en Malvinas, de los ingleses. Y me contaban que más allá de que les daban poca, o sea, no los alimentaban mucho, todo eso para que tenerlos tranquilos, los trataron mejor que los argentinos. Lo que pasa es que hay, si bien los ingleses son un pueblo imperialista, en las guerras hay códigos, ¿no? Hay códigos. Y un prisionero le dan el mismo trato de que si fuera uno de ellos. Y es cierto que fueron mejor tratados ahí que cuando llegaron al puerto de Buenos Aires, o cuando llegaron como llegaron, o que entraron, ¿sabes por dónde? Por alguna de las ciudades australes nuestras y vinieron por tierra para que nadie los vea, ¿no? O sea, nosotros recibimos, qué sé yo, la selección argentina gana un partido, la recibimos y la celebramos, y todos los argentinos, y a estos hombres los miramos como si fueran peores que un, no sé, que un perro rabioso, ¿viste? Mira, a mí me tocó vivir momentos muy tristes cuando estaba en la OEA, en Naciones Unidas, y después en Washington y en Nueva York, y sabía la gente a dónde estábamos alojados la comitiva argentina, porque los periodistas íbamos en delegación, pues nos tenían que acreditar. No sabés los escraches y las barbaridades que nos decían.
Los periodistas. Los americanos en Washington. Los americanos. Y nos decían de todo. Y yo me acuerdo que después de ese viaje terrible, tan doloroso, porque fuimos como 4 veces, fuimos a Cuba, y los cubanos eran una cosa tremenda. Como y bueno, estás hablando de hermanos nuestros. No, pero aparte pasó algo increíble, viste, que nunca se me va a borrar de la mirada, que fue el momento que se encontraron Fidel Castro y Costa Méndez. Porque Costa Méndez lo había sacado a Fidel Castro, ¿te acordás de la OEA? Sí, por supuesto. Fidel Castro lo recibió en la escalera del Palacio de la Revolución, le tomó del brazo... como si fuera un hermano. Como si fuera un hermano, fue algo conmovedor. Pero es que esa es la patria grande, esa es la patria grande, ¿no? Si a algún hermano le pasa una desgracia, yo soy el primero que tengo que salir a darle una mano. Pero ahí te das cuenta que la unidad es superior al conflicto. Pero por supuesto que la unidad es superior al conflicto. Ahora, no me llama la atención, al contrario, me parece que habla bien de nosotros como pueblo latinoamericano, donde se pusieron de pie para estar al lado nuestro. Y este es un gesto de Fidel Castro que vale millones, como para demostrar cómo se comporta, cómo se trata a un hermano en una situación como la que vivimos. Claro, sí, te digo que para mí fueron momentos históricos inolvidables. También me di cuenta que Naciones Unidas y la OEA no sirven para nada, porque todo lo que triunfaba ahí, el Tratado del TIAR, todo salía todo bien, y después, viste, igual... Y después se nos dieron todo vuelta. Como tortilla, exactamente. Fíjate que Perón, que él siempre tuvo una actitud pro Malvinas, en el año 74, él gestó una idea de condominio argentino-británico durante 25 años para la explotación del suelo, y luego de los 25 años la bandera quedaba en Argentina, las Malvinas eran argentinas, ¿no? Que fue una de las cosas importantes donde uno buscaba el diálogo, uno no buscaba la contienda de la guerra, ¿no? La guerra sabemos que es trágica para cualquier pueblo, ¿no? Y lamentablemente nosotros nos vimos en el medio de una guerra. Hubo muchísimas... Esta tarjeta de Perón, te estoy contando, en el año 74, tuvo ese gesto, ¿no? Y mismo en el año 53 Perón también se las quiso comprar a los ingleses, y Churchill lo sacó carpiendo, imagínate. Claro. O sea, hay una cosa que viste, uno no se puede cuestionar, que bueno, en el momento que estás en la guerra tenés que salir a pelear. ¿Qué vas a hacer? Exacto, es como a vos te llevan, Alicia, llevan a una fiesta y todos bailan, ¿no bailás o bailás? Claro. Y acá cuando te llevan a una contienda de estas, y el pueblo estaba enfrentado, y bueno, a nadie le gusta, pero hay que remangarse y estar a la altura de las circunstancias. Te digo, yo no me olvido de la solidaridad de los cubanos y de los iraquíes, ¿viste? Que tenían una solidaridad con nosotros total, de los pocos en el mundo, ¿no? Y los peruanos también, los peruanos, hubo pueblos realmente que que a mí me conmovieron como reaccionaron ante esta circunstancia. Y hubo otros pueblos que no, que se hicieron los distraídos, y Chile, y otros fueron... que dejaba pasar los barcos, qué traidor. Chile fue cómplice, ¿no? Qué feo, Los chilenos fueron cómplices, obviamente gobernados por otro militar, otro dictador como Pinochet, ¿no es cierto? Sí. Ahora... donde ellos le han puesto gustos a la tacha, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Sí, la realidad es que los chilenos son los peores hermanos que podemos tener. Sí, la verdad que sí. Pero sí, pero ahora, lo que pasa es que ahora después de la visita del Papa, mira, fíjate vos qué loco, ¿no? Que lo que pasa con la izquierda y la derecha chilena, gana la izquierda, el ministro de Economía piensa igual que el ministro de Economía de la derecha. No tienen una izquierda muy rara. Y la verdad en realidad, ellos son un país que funciona con un 10% de gente rica y un 90% de gente excluida. Sí. Entonces las economías van a ser exactamente iguales, vengan las izquierdas o las derechas, porque el sistema ya está repartido de esa manera y la torta se reparte así. Vos sabés que en un momento dado yo pensaba cómo nos odian cuando veía todo esto de Malvinas, ¿no? Sí, ¿cómo puede ser tanto odio, tanta maldad? Y después me di cuenta que no es con nosotros nada más.
No, ellos tienen con los contienda bolivianos tienen una cosa por y terrible. con los peruanos también, ¿no? Hombre, han tenido guerras con todos ellos, han tenido siempre unas actitudes muy antiamericanas. ¿Ves? No, ellos creo que no han entendido la lección de la patria grande y de que nosotros hablamos, como decía Rubén Darío, todos rezamos al mismo Dios en la misma lengua. Y ellos no, ellos parece que se han quedado con otros poemas, ¿no? Con unos poemas, a ellos les encanta todo lo que tiene que ver con el imperio británico, y bueno, lamentablemente son cosas de la historia que hablan por sí solas. Sí, sí. Nosotros no estamos haciendo una historia, digamos, inventada, sino son los hechos que los hemos visto todos y los hemos vivido. Te hago una pregunta también. Hay quienes dicen que los soldados tienen que quedar en Malvinas, otros tienen que repatriarlo, y alguien dijo algo muy feliz, que es: no se puede repatriar lo que ya está en la patria, si nosotros tenemos en cuenta que las Malvinas están argentinas. Vos podrás tener derecho en llevarte los restos de tu hijo y cambiarlos de ciudad o de provincia, pero repatriación no, acá no hay repatriación. Los derechos son nuestros, las islas son argentinas y están descansando en el suelo patrio. Claro. Ahora, vos tenés todo el derecho del mundo en traer los restos de tu hijo y traerlos al cementerio de tu pueblo, ¿no es cierto? Claro. Traerlos al cementerio de tu provincia. Pero el concepto de repatriación es un concepto erróneo que también ha sido instalado por los medios, ¿no? Hay como sin querer, hay como un sin querer que no es un sin querer muy inocente de hablar de repatriar. Acá no se repatria nada. Claro. Si es mi casa, es mi suelo. ¿Entendés? Desde la Quiaca hasta las Malvinas. Es todo argentino. ¿Vos creés que en algún momento van a terminar con las colonias? A mí me parece que es una buena pregunta. El problema de terminar con las colonias muchas veces no depende de los débiles, sino que depende de los fuertes. Y los fuertes siguen manteniendo ese espíritu colonial porque es lo que ellos creen que son fuertes por ser imperialistas. Y yo veo que en el mundo en el cual vivimos hay muchos imperialismos que no solamente se dan por el territorio, sino que se dan por la droga, se dan por la corrupción, se dan por la trata de personas, ¿no es cierto? Hay muchos imperialismos. Hay muchas oligarquías y muchos imperialismos. El tema de los imperialismos por territorio, hay muy pocos lugares que todavía conservan, que todavía siguen siendo ocupados en forma ilegal, como es el caso de las Malvinas. Debe haber muy pocos casos. Ahora, los imperios hoy vuelan por otros vientos, que son estas cuestiones que te acabo de decir. El imperio del dinero, el imperio de la droga, el imperio de la trata de personas, el imperio de la corrupción. Esos son los imperios que hoy están desguazando el mundo, ¿no? Y ese desguace del mundo no tiene fronteras, viste que no tiene naciones. Claro. Eso a mí me aterra más ese tipo de imperialismos hoy, que sí que estos que quedan como Malvinas, que son ya minoritarios. Pero los ingleses son un pueblo que toda la vida han vivido de esa manera imperial y sometiendo a pueblos enteros a sus gustos y sus conveniencias. Vos sabés que yo tengo la sensación de que en algún momento esto se va a ir. En principio ya no tienen el poder que tenían antes, ¿no? Es cierto. Ya no lo tienen, tanto como antes no tienen ni siquiera los Estados Unidos el poder que tenía antes, porque el mundo se va abriendo más. Por eso te digo que tengo la impresión que esto va a ser cada vez menos, ¿no? Que se va como a terminar. Yo te diría que sí. El problema que hay es que las soluciones que a veces se plantean es que los mismos habitantes elijan de qué lugar quieren ser, ¿no? Ese es un tema.
Y ese es un tema que lamentablemente nosotros perdemos en una elección como esa. Sí. La Argentina queda afuera. Sí, con el O tema sea, de... Sí, con el tema Pero yo de... no le puedo dar a elegir a mi hijo si quiere no ser miembro de mi familia. Es un disparate también. Claro. Mi hijo es hijo mío. ¿Por qué? Porque yo le di la sangre y le di mi genética. Él no puede decir no quiero ser tu hijo. ¿Me entendés? O sea, va a ser siempre mi hijo, aunque no quiera serlo. Lo mismo le pasa a los ciudadanos de las Malvinas. Lo siento, muchachos. Ustedes, las personas que ustedes quieren usurparon en 1833 el territorio. Y desde entonces lo mantuvieron bajo el sistema imperial. ¿Sabes que cuando, Lo siento. sí, cuando estamos terminando de conversar no puedo dejar de recordar el coraje de los correntinos en esa guerra? Por Dios, pero por supuesto. ¿Qué El tipo? coraje de los... Y bueno, pero la Argentina... A ver, Alicia, A puro cuchillo, La mamita. Argentina se puso de pie. A nosotros nos subestimaron. Y tenemos al gran guerrero de la Segunda Guerra Mundial, a Pierre Klosterman, el piloto que reconoció la bravura de los pilotos argentinos. Sí. Subidos esos aviones que eran aviones antiguos, que no eran aviones de primer nivel. Nosotros peleamos con armamento vetusto, con armamento no de último nivel, y nuestros pilotos demostraron una valentía y un coraje poco visto. Y eso somos nosotros los argentinos. Lo que pasa es que nosotros los argentinos tenemos la mala costumbre de mirar las cosas malas que tenemos y no de las cosas buenas. Qué bárbaro. Es cierto. Nosotros, es así, nosotros, acá los argentinos, ¿qué miran del Papa? Miran por qué no viene, por esto, por lo otro. ¿Por qué no miran que es un argentino que salió de nuestra tierra, que se puso de pie para ser el líder mundial? Que llegó donde llegó por la iglesia latinoamericana, aparte. Por la iglesia latinoamericana, por Aparecida, por haber estado siempre trabajando en San Miguel como cura, porque lo que yo la vez pasada en una entrevista lo dije, él está haciendo lo mismo que hizo cuando era cura. Claro. No hay ninguna ciencia, y eso es un argentino que está poniéndose al frente como líder mundial. Claro. Y nosotros que estamos mirando, que a ver si tiene el zapato con un agujero, dejémonos de joder alguna vez. Si no, vamos a seguir mirando de forma tuerta y la Argentina no va a avanzar, y la culpa es de algunos de nosotros que tenemos esas miradas siempre negativas. Y con esto de Malvinas es una forma también, esta desmalvinización, que la han sembrado, y la patria también no son solamente los que vivimos, sino que son también los que están por venir. Claro, es cierto. Y nosotros a los que están por venir ya les estamos entregando una derrota sin esperanza. Entonces, ¿a qué Argentina los trae? Querido amigo, no te puedo despedir de otra manera que diciéndote viva la patria, Clopet. Viva la patria también, Alicia. Un fuerte abrazo, llamarme. gracias. Un gran abrazo, gracias. La Bergogliana con Alicia Barrios por Radio Rivadavia.